dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Usa mi vida, Señor. Bueno, iglesia, yo quiero invitarle a que vaya en su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios 14, 26. Y cuando lo tenga ahí listico, yo le invito a que se ponga de pie. Amén. Dice la palabra, así dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Amén. Ya podemos tomar asiento y Alejandra no lo encontró. Ok. 14:26. Hoy vamos a hablar acerca de que todo se haga para edificación. En estos días venimos hablando acerca de, o yo he venido hablando acerca de los dones, de que Dios nos hizo todos miembros del cuerpo, somos supremamente importantes, que el deseo del Señor es que cada miembro se ponga en su función para que pueda traer unidad, para que pueda traer edificación, que hemos recibido la capacidad, que hemos recibido dones o capacidades para poder bendecirnos los unos a los otros, etcétera, etcétera. He venido mucho hablando respecto a eso y Dios me sigue llevando hacia esa misma dirección. Entonces, por eso decía que no todas las palabras que a veces escuchamos las queremos escuchar, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia para que Dios nos hable acerca de cómo resolver los problemas que tenemos, qué situaciones, esas situaciones que estamos pasando, cómo las manejamos, cómo se está moviendo Dios en esas situaciones, pero también nosotros tenemos que entender y no podemos olvidar que somos iglesia, que somos pueblo. Y como yo les decía a ustedes hace unos días que estuvimos orando, cada uno de los que estamos acá son muy importantes, somos muy importantes, somos muy especiales y necesarios dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero resulta que este tema que quiero hablarles hoy me impactó mucho, porque yo les quiero contar un poquito cómo se hacían los cultos en el tiempo de la iglesia primitiva. En el tiempo de la iglesia primitiva, los cultos de una iglesia eran muy diferentes a cómo se hacen ahorita. ¿Por qué eran muy diferentes a cómo se hacen ahorita? Porque en la iglesia primitiva había más libertad y mucha más bien improvisación. Es decir, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando empezó a formarse la iglesia cristiana, no se hacía el orden como se maneja en un culto, ¿cierto? Que llega uno, oramos, vamos a hacer la alabanza, luego de la alabanza vienen los anuncios, oramos por los diezmos, luego de los diezmos viene la predicación, ¿cierto? O como algunas personas en la iglesia católica siempre tienen ese mismo orden, siempre las iglesias manejan ese mismo orden, ¿cierto? Sea la iglesia cristiana maneja un orden, sea la iglesia católica maneja un orden, sea la iglesia de los testigos de Jehová maneja un orden, pero en el tiempo de la iglesia primitiva no. En el tiempo de la iglesia primitiva había más libertad y entonces había muchísima improvisación. ¿Qué significa entonces que era muy improvisado? En el tiempo de la Biblia, de la iglesia primitiva, no había un ministerio profesional. ¿Qué significa eso? Que nadie estudiaba en un seminario, o sea, dentro de la iglesia, obviamente los fariseos, los judíos, pero me estoy refiriendo al pueblo cristiano. Ya no era como que el pastor estudió 5 años en el seminario para ser pastor, el profeta estudió 5 años en el seminario para ser profeta, el evangelista estudió 5 años en el seminario para ser evangelista. No, no habían ministerios profesionales, sino que como sucedía, cada persona iba dejando que el Espíritu Santo empezara a desarrollar sus dones
y simplemente los iba poniendo en práctica. Entonces, dentro de ese proceso, de esa práctica, cada persona sentía que tenía una utilidad. Es decir, que no solamente iba a la iglesia a recibir, sino que iba a la iglesia también a dar. Entonces vamos a imaginarnos un poquitico más cómo eran entonces esos cultos. Ahora, por ende, cada persona sentía que en la iglesia tenía un privilegio, ¿cierto? Porque servía en alguna forma, pero también tenía como una obligación. Es decir, yo no puedo ir a la iglesia y simplemente quedarme sentado en una silla y no hacer nada, sino que todos sentían que tenían que hacer algo en medio del pueblo de Dios, en medio de la congregación. Y cuando yo me refiero a algo, tampoco existía, como sucede hoy en día, las clases de niños, las clases de adolescentes, el ministerio de intercesión, vamos a hacer el ministerio de diáconos. No existía toda esa organización, sino que simplemente cada persona iba sirviendo, iba haciendo una tarea de acuerdo a qué, a su don, de acuerdo a las cosas que había recibido. Pero entonces ahora yo quiero que usted se empiece a imaginar, en este momento empiece a imaginarse cómo entonces sería un culto en el tiempo del pueblo de Dios. Y para que usted se recree un poquitico más esa idea de cómo era el culto en la iglesia primitiva, yo quiero que usted observe lo que dice el versículo 27, porque solamente leímos el versículo 26. Yo quiero que usted observe lo que dice el versículo 27. Versículo 27, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ese pedacito que acabamos de leer nos da una idea de cómo era un culto en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces yo voy a hacerles como un ejemplo o como una especie de ilustración respecto a eso. Póngase usted a pensar que iban llegando todos a las 7, que era el culto, ¿cierto? Hoy son las 7 de la noche y están entrando todos al culto. Y cada vez que va entrando alguien al culto, simplemente empieza a orar. Allí se arrodilla, está en su silla, se mete inmediatamente en la presencia de Dios. O sea, no esperaban a que empezara alguien a dirigir aquí al frente, nada, ¿cierto? Simplemente ellos empezaban a orar, cada uno llegaba a la iglesia y se sentaba y empezaba a orar y empezaba a adorar, y en medio de sentarse y empezar a orar y adorar, de pronto alguno se paraba y decía, todo lo que respira, adore a Jehová, porque Dios nos formó para la alabanza de su pueblo. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a alabar a Dios y a adorarlo, porque si respiramos, tenemos que adorarlo y tenemos que alabarlo. Y de pronto esa persona se quedaba callada y otra persona por allá se levantaba. El Señor dice que tenemos que cambiar esto porque la iglesia está fallando en esto y la iglesia le está faltando esto y necesitamos más compromiso y necesitamos más esto. Y de pronto otra persona se paraba y decía en lenguas. Y empezaba a hablar en lenguas, en otros idiomas, y de pronto después de que esa persona terminaba, otra persona se paraba y empezaba a interpretar las lenguas, y cuando esa persona terminaba, otra persona se paraba y empezaba a cantar canciones. Así era el culto en el tiempo de la iglesia primitiva. Yo quiero que usted piense por un momento, si nosotros hiciéramos el culto de esa forma, ¿qué empezaría a desarrollarse dentro de la congregación? Mire, cada uno sería más consciente de su propia vida espiritual, porque cada uno entendería que Dios lo quiere usar para algo. Entonces, ahora, ¿por qué le estoy citando este texto bíblico? Porque lo que le empecé a leer a partir del versículo 27, porque todo extremo es vicioso.
Entonces, ¿cuál fue el problema por el que el culto cambió a la manera como hoy es un culto? ¿Por qué la iglesia cambió? ¿Por qué tuvieron que darle un orden al culto? Y colocar predicadores, pastores, con títulos y todas estas cosas. Porque resulta que en este proceso muchas veces las personas no estaban haciendo las cosas por la razón correcta y no lo estaban haciendo de la forma correcta. Entonces, la razón correcta, dice ahí el texto bíblico, yo quiero que miremos varias cosas ahí que empiezan a suceder. Por ejemplo, el versículo 31 nos dice la razón correcta por la que se deben hacer esas cosas. Dice el versículo 31, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuál era el propósito cuando una persona se levantaba y empezaba a cantar una canción? ¿Cuál era el propósito cuando una persona se levantaba y empezaba a leer un salmo? ¿Cuál era el propósito cuando una persona se levantaba y decía, es que el Señor me dice que les diga esto? Que todos aprendan y que todos sean exhortados. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar en la iglesia? Que algunos se paraban a cantar porque cantaban muy bonito. Y lo que querían era que les escucharan la voz. Y otros se paraban a predicar porque hablaban muy bien, tenían mucha elocuencia, sabían muy bien decir las cosas. Y entonces querían que les vieran toda esa elocuencia y todo ese conocimiento que tenían en la Biblia. Y otros se paraban porque querían que se dieran cuenta que sabía hablar en lenguas y que lo que él decía no lo entendía nadie sino él, ni él. Entonces el propósito para el cual Dios quería que se desarrollaran los dones de la iglesia se perdió. Entonces, en primer lugar, eso sucedió. Pero en segundo lugar, según lo que nos dice Pablo en ese versículo 27, es porque entonces eso se empezó a volver una carismanía. Entonces era uno aquí orando, Señor, y esto, y otro se paraba por allá, y Espíritu Santo, y otro se paraba por allá, y en el nombre de Jesús. Y entonces imagínese usted donde entren a un culto una persona que va por primera vez a la iglesia y encuentra a todo el mundo gritando. ¿No era acaso lo que hemos criticado a veces de la iglesia evangélica? Y no era lo que usted criticaba cuando no era cristiano. No, esos evangélicos que parecen locos. Uno los ve a unos por allá gritando, otros por allá llorando, otros por allá hablando en lenguas, otros por allá reprendiendo. Entonces Pablo les dice, muchachos, si vamos a hacerlo, tengamos en cuenta otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas que tengamos en cuenta? Primera cosa a tener en cuenta, orden. ¿Cierto? Dice ahí el versículo 27. Cada uno, dice, hable en lenguas que hablen 2 o a lo más 3 y por turnos. Es decir, aquí no vamos a volver esto una locura de lenguas y el uno habla en lenguas y el otro habla. No. Casi que Pablo les dijo, por culto le admito 2, máximo 3 que me hablen en lenguas. Y eso sí, día 1. Entonces, él que empezó a decir, para hacer esto lo tenemos que hacer con orden. Necesitamos desarrollar los dones de la iglesia, pero necesitamos que al desarrollarlos se haga con orden. Porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Pero además de eso les dice, cada vez que de pronto, o sea, cuando hablen en lenguas, en orden. Espere que a uno termine de hablar y arranca el otro. Pero en segundo lugar, si alguien profetiza, y en ese caso profetizar no era solamente predicar la palabra, no era solamente que alguien cogiera un texto bíblico y empezara a explicarlo, sino que profetizar también era decir, Dios me muestra esto. Entonces, cuando alguien hacía eso, los que estaban sentados tenían que estar, vea, con los 4 ojos bien abiertos. Mire lo que dice el versículo, creo que es el 29. Dice, no, el 28. Pero si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y el 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. En otra Biblia dice, y los demás evalúen. Bueno, esto lo que está diciendo si es de Dios, o lo que está diciendo es que el Señor me muestra que va a castigar a los fornicarios.
Lo que está es hablando algo que le dijo Dios, o se dio cuenta que el esposo le puso los cachos y entonces aprovechó el culto para sacarse la rabia. ¿Cierto? Entonces, lo que tenía que mirar la gente es que el Señor dijo que los chismosos no entrarán en Es que se dio cuenta que una hermanita de la iglesia estaba chismoseando de él, o es que el Señor le está mostrando. ¿Cierto? Entonces, lo que la gente decía, lo que Pablo decía es, cuando alguien empiece a profetizar o a hablar, que los que están allí evalúen si lo que se está diciendo, si viene de Dios o no viene de Dios. Eso es la segunda recomendación que hace Pablo. Pero también dice, en el versículo creo que es 30, dice, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Que usted, cuando tiene un don, es capaz de quedarse callado cuando haya que quedarse callado. Es decir, otra cosa que decía Pablo es, los dones no lo gobiernan a usted gobierna los dones. Entonces le voy a explicar eso. Hay ocasiones en que usted va a iglesias donde empieza y usted dice, no, es que esa persona es capaz de quedarse callada. Sí. Sí. Yo tengo don de lenguas y yo me puedo quedar callada. Y yo puedo cerrar la boca y decir, no voy a hablar más, voy a guardar silencio. Es que el Señor me empezó a mostrar que estoy viendo una luz y un resplandor. No. Usted es capaz de controlar y decir, no, ahora me tengo que quedar callado. Los espíritus están sujetos a los profetas. El don está sujeto al profeta. Entonces Pablo lo que decía es, mire, si vamos a manejar el culto así, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Que Dios es un Dios de orden, que yo tengo que tener la capacidad de tener dominio propio y quedarme callado si me tengo que quedar callado, que yo tengo que evaluar lo que se está haciendo en la iglesia y mirar que sí sea de Dios y que no sean otras cosas, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios no es un Dios de desorden. La palabra confusión es desorden. Dios no es un Dios de desorden, pero porque aparte de todo el propósito es que aprendan y sean exhortados. Por eso Pablo dice, si en la congregación, en el culto, habían lenguas y alguien no las interpretaba, quédese callado. Porque si usted habla en otro idioma y nadie lo entiende, entonces eso no edifica y nadie aprende, ni nadie es exhortado. Entonces más bien reserve, guarde silencio, abstenga, porque no está cumpliendo el objetivo, que es edificación. Ahora, una cosa que me llamó la atención cuando estudiaba esto es que en 1 Corintios 13 dice que hay ciertas cosas que se acabarán. Y una de las cosas que nosotros hemos notado en los últimos tiempos en las congregaciones es que ha mermado mucho el don de lenguas. En las congregaciones ha mermado mucho ese don. Pero yo le digo algo por mí, se lo digo por mí. La palabra de Dios dice que las lenguas son más para hablar con Dios que para hablarle a los hombres. Y yo se lo digo por mí. Yo ese don no le veo utilidad en la iglesia. O sea, yo que lo tengo, le digo, yo no le veo tanta utilidad en la iglesia. A mí ese don me ha servido mucho para reprender demonios. Para yo entender si una cosa que se está sucediendo es de Dios o es de Satanás. Yo uso el don de lenguas para eso. Pero de resto, no me ha sido muy útil, porque muchas veces no sé interpretar lo que estoy diciendo. La mayoría de las veces no sé interpretar lo que estoy diciendo. Entonces, si no tengo el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas no me es tan útil. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, es que tiene que ser para que la gente aprenda y para que la gente sea exhortada. Es falso que una persona que tenga, que sea bautizada en el Espíritu Santo habla en lenguas, y si no habla en lenguas no es bautizada en el Espíritu Santo. Eso es falso. La Biblia dice, unos hablan lenguas, otros profetizan, otros, o sea que no todos hablaban don de lenguas.
tenían don de lenguas, ¿ok? Entonces, eso era lo que sucedía en el culto de la iglesia primitiva. Pero usted dirá, ¿y usted para qué nos está predicando eso a nosotros? Si ya el culto aquí no es así. Pues entonces vamos a ir a la segunda parte de esta enseñanza. Mire, ¿qué es lo segundo que el Señor quiere? Que nosotros entendamos cuál es el deber ser de la iglesia. ¿Cuál es el deber ser de la iglesia? Y para eso yo quiero leer el versículo 26 con el que empecé. El versículo 26 con el que empecé dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte. En otras versiones dice, se me olvidó cómo lo dice en las otras versiones, espéreme, yo le digo. Dice ahí, cada uno de vosotros tiene, Salmo, tiene esto, tiene aquello. En la versión de las Américas dice, cada uno de ustedes aporte, Salmo, aporte, enseñanza, aporte, revelación, aporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el deber ser? Pablo no está diciendo que hacer el culto como se hacía en ese tiempo era incorrecto. No. Pablo está diciendo que hacer el culto como se hacía en ese tiempo era correcto si se sabía hacer y si se entendía para qué se hacía. Entonces, Pablo en ningún momento está desvirtuando la importancia de esto, pero entonces, ¿qué espera Dios que nosotros hagamos hoy en la iglesia cristiana? Primero que todo, que desarrollemos dones. Dios está esperando que usted desarrolle los dones que Dios le entregó a usted, porque cada persona tiene dones. Cada persona ha recibido dones. Cuando dice ahí aporte o tiene, que es el término que se está usando ahí, la palabra significa que usted posee algo. Hay algo que a usted Dios le ha dado, que usted tiene alguna capacidad, que usted puede hacer algo. Y el Señor le está diciendo, lo que usted posea, la capacidad que usted tenga, ofrézcala. Y esa es la primera pregunta que yo quiero que ustedes se hagan hoy. ¿Qué capacidad tiene usted? ¿Qué posesión tiene? Y mire, hay una forma fácil de que usted, entre comillas, pues fácil, de que usted responda a esa pregunta. Piense cuántas veces usted está en medio de un culto, o está en medio de un ayuno, o está en medio de una reunión, y usted siente que el Espíritu le da algo para entregar. En medio de la predicación, en medio de la alabanza, y usted siente que el Espíritu le da algo para entregar. Y muchas veces, ¿usted qué hace con eso? ¿Sí o no? Yo no puedo, no, Dios mío, ¿yo cómo decir eso? Eso es que me lo estoy inventando, yo estoy como loco. No, qué pena, Señor, yo ir a decir esas cosas. No, ni de riesgos. Le quiero contar algo. ¿Cómo se desarrollan los dones? ¿Cómo usted desarrolla dones? Mire, a mí me ha pasado, y lo que yo le voy a decir a usted también le ha pasado. Muchas veces el Señor a usted le dice, vaya, dígale a esta persona tal cosa. Muchas veces usted ve a una persona y usted inmediatamente percibe, esta persona le pasa esto. ¿Y cómo se desarrollan los dones? Vaya, dígale a esa persona lo que el Señor le está diciendo que le diga. ¿Y sabe qué pasa generalmente? Que la persona llega y le dice a usted, ay, ¿y usted cómo sabe? Y ahí usted confirma, ah, sí es Dios el que me lo está mostrando. Y eso le lleva a usted a desarrollar más dones. Pero si usted, cuando el Espíritu Santo le entrega cosas, cuando el Espíritu Santo le da cosas, usted no las agarra, entonces de pronto el Espíritu Santo otro día se la va a volver a dar y usted tampoco la agarra, y otro día el Espíritu vuelve y se la da y usted tampoco la agarra, hasta que el Espíritu Santo dice, es que usted no me quiere entender, no me quiere hacer caso, yo no le vuelvo a decir nada. ¿Cuántas veces usted siente por el Espíritu orar por alguien?
el Espíritu le está diciendo, ore por una persona. El Espíritu le está diciendo, vaya y salude a una persona, vaya, visite a una persona, vaya, abrace a una persona. ¿Y qué está queriendo Dios? Que usted lo haga. Y cuando usted lo hace, ¿qué pasa? Se sorprende. Porque muchas veces la persona le va a decir a usted, yo estaba necesitando eso. Ay, tan bello, muchas gracias. Mire, uno a veces se imagina, por eso yo le digo, a veces usted se imagina que usted está loco. Pero Dios quiere que usted desarrolle dones. Hace mucho tiempo atrás, que hicimos un culto de administración, empezamos a orar por una persona y por otra, y ustedes saben que yo soy muy abrazadora. Y yo fui y abracé a alguien y lloraba y lloraba, y yo le abracé y lloraba y lloraba, y lloré por ella y lloraba y lloraba y lloraba. Para mí eso era normal. Simplemente yo fui y la abracé y listo. Cuando terminó la administración, yo siento que el Espíritu me dice, dígale a esa persona que no es usted la que lo está abrazando, sino que soy yo. Y yo pensé dentro de mí, pues Dios, es que siempre es usted. Pues usted quiere que uno abrace en nombre suyo. Pero el Señor me dijo, vaya, dígale. Y yo me fui a donde esa persona y le dije, mira, que el Señor me dice que no soy yo, sino que es Dios el que te está abrazando. Ay, sí que se puso a llorar. Y ahí sí que después ella me contó y me dijo, yo le había pedido a Dios que si Él realmente me amara, que me demostrara que Él me amaba a mí. Que yo quería una prueba real de que Él me amaba a mí. Imagínese usted. Y uno dice, algo tan. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Dios? Que usted desarrolle sus dones, que usted desarrolle sus capacidades. Ahora mire el versículo 26, yo quiero que usted vuelva y lo mire, porque mire, ahí nos hablan de diferentes capacidades. Por ejemplo, dice, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, en un culto, o ahorita vamos a mirar en dónde, usted llega en la semana y el Señor lo ministra con un salmo, lo ministra con una canción bien impresionante. Y entonces en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿qué hacía la gente? Este domingo canto esta canción en la iglesia. Que es que el Señor me ministró con ella, yo la llevo este domingo. Y entonces la preparaba toda la semana. Para que cuando llegara al culto, en algún momento se levantaba, alzaba su voz y cantaba al Señor. Pero luego dice ahí el texto bíblico, cada cual aporte enseñanza. Y la palabra ahí, enseñanza, significa instrucción, doctrina. Y de pronto en la semana, alguien orando, alguien haciendo su devocional, Dios lo impactaba con un texto bíblico, con una palabra, y decía, wow, aprendí esto. El domingo lo comparto. Y entonces cuando tenía la oportunidad, venía y se paraba y decía, mira, el Señor me enseñó esto y esto y esto y esto a través de este texto bíblico. Pero también dice ahí, revelación, aporte revelación. Revelación significa cuando Dios le muestra a uno algo, sea por un sueño, sea por una visión, sea por algo que le tangible le ayuda a entender. Y la persona decía, el domingo que haya el culto, yo le cuento a la iglesia lo que el Señor me mostró en ese sueño. Eso es lo que el Señor quiere. Iglesia, sí lo quiere hoy en día. El Señor sí quiere eso hoy en día. Y sabe algo, yo quiero que usted piense por un momento, por ejemplo, ¿usted dónde podría hacer eso? Porque entonces ahorita el pastor va a decir, no, Dios mío, mi esposa de que está predicando, ahora van a enloquecerse en esos cultos. Cierto, pero mire, pensemos por un momento cómo podríamos implementar eso en la iglesia. Primera manera, en todos los grupos pequeños que nosotros manejamos. Ejemplo, estamos en un devocional en Google Meet, lo hemos hecho, hay personas que empiezan a cantar, hay personas que oran, y en algún momento alguien habla y cuenta algo que está sucediendo o algo que el Señor le está mostrando, ya,
ahí se está haciendo, ahí está sucediendo. Tienen sus reuniones de ministerios. Lo mismo, vamos a sacar 15 minutos para orar y cuando tengamos esos 15 minutos, yo quiero cantar esta canción, yo quiero contarles esto, Dios me ha venido mostrando esto, listo, hay un ayuno, igual. Entonces el Señor me ha dirigido a esto y el Señor me ha mostrado esto y hay que hacer esto, lo podemos hacer. Y aún en los cultos lo podemos hacer. Pastor, usted me regala un momento que voy a contar un testimonio. Pastor, el Espíritu me pone que oremos por esta situación. Usted lo puede hacer decentemente y con orden. Mire, a mí, ¿sabe por qué yo se lo digo? Porque a mí me ha pasado, yo no sé si ustedes han notado, pero hay ocasiones en que algunos han terminado de predicar y yo le he dicho, muéstrame el micrófono. Aquí yo lo he hecho. El Señor me lleva a que oremos de esta forma. El Señor me lleva a que hagamos esto. Y usted dirá, pues si es que ya puede, no hay que ir a la pastora. No, lo que necesitamos es desarrollar. Mire, ahorita precisamente alguien no, específicamente Maribel, me pidió y me dijo, por favor pastora, cuente esto. Maribel en este momento está pasando por un proceso de enfermedad muy fuerte, muy fuerte. Ella años atrás sufrió de migrañas, luego se sanó de esas migrañas, pero más o menos hace por ahí 2 meses a ella le empezaron esas migrañas y esas migrañas se le han vuelto una cosa crónica que ella en este momento todo el tiempo tiene dolor de cabeza, o sea, tiene un azote en la cabeza. Ella dice que ese azote que ella siente en la cabeza es tan fuerte que está sin energías. Ella se siente totalmente debilitada. No solamente eso, sino que no es capaz de dormir, porque el dolor de cabeza no la deja dormir. Duerme más o menos 2 horas en la noche, no es capaz de dormir más. Aparte de eso, ese dolor de cabeza le está produciendo taquicardias y entonces se marea y se maluquea. Está sufriendo un dolor de cabeza supremamente fuerte. Y resulta que el Señor venía diciéndole días atrás, suelte. Entonces, primero se lo dijo a través de su esposo, suelte. Pero ella no. Y antes de decírselo a través del esposo, alguien del grupo de intercesión la llamó y le dijo, mire, el Señor me dice que usted tiene que dejar la soberbia. Y ella dijo, ¿soberbia? No, yo no soy soberbia. Y ustedes que conocen a Mari pueden decir, hombre, soberbia, ¿por dónde pues? Si Mari es un amor. Pero luego el Señor empezó a mostrarle. Y entonces el esposo le dice, suelte. Nosotros fuimos a visitarla hace unos días atrás y le dijimos, Mari, el Señor te está diciendo, suelte. Y cuando nosotros le dijimos eso, ella entendió cuál era su soberbia. Es que ya, precisamente. Y entonces ella me decía, compártale esto a la iglesia hoy, porque esa es la soberbia de más de uno aquí. Lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer. La soberbia de que es que yo tengo que hacerlo, es que yo no puedo soltar eso, es que yo no puedo dejar esto, es que tal cosa. Esa soberbia de que ella decía, es que tengo que cumplir en mi trabajo y tengo que cumplir en el ministerio y tengo que cumplir y tengo que cumplir y tengo que cumplir y tengo que echarme cosas encima y encima hasta que me reviente. Suelte. Es que usted no es Dios. Suelte. Deje esa soberbia de pensar que si usted no lo hace entonces se va a caer, se va a morir. Y el Señor, y ella me decía, y el Señor le dice eso a la iglesia. Que dejen de correr tanto y pensar que es que son tan fuertes para hacer las cosas, porque yo creí que era muy fuerte y yo podía responder en el trabajo, responder en mi casa, responder en la iglesia, responder en esto, y me reventé. Y entonces me dijo, y cuando empecé a entender mi soberbia, entonces el Señor me dijo, así como te tengo, así enferma, alábame.
Y empezó el Señor a decirle, alábame, alábame, aunque todo no funcione bien, alábame. Y entonces llegó un momento en que el Señor le dio una palabra, unos salmos, aunque estés en angustia, aunque estés en enfermedad, alábame. Y dice ella que en medio de ese sueño Dios le permitió ver una visión. Ella en este momento, literalmente yo llegué aquí a las 5 de la tarde, 5:30, esto estaba oscuro y estaba con gafas oscuras, porque no resiste la luz, absolutamente. Pero en la visión el Señor le dejó ver una luz azul, hermosa, dice ella. Y dice, y no me dolía mirarla. Y era esa presencia de Dios diciéndome, alábame, alábame. Entonces ella me decía, Dios está diciendo a la iglesia que deje la soberbia, que suelten, que no todo lo pueden hacer, que ellos no son dioses y que alaben a Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, a traer mensajes, a explicar, a decir cosas que Dios nos muestra y nos revela. Ojo, pero entonces pregunta, ¿por qué o cómo vamos a seleccionar qué podemos decir y qué no podemos decir? Y entonces el versículo 26 termina diciendo que todo se haga para edificación. Y lo que usted tiene que aprender y lo que todos tenemos que aprender acá es cuál es el propósito por el cual yo voy a traer un mensaje a la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual voy a traer un testimonio? ¿Cuál es el propósito por el cual voy a levantar mi voz para entonar una canción? ¿Cuál es el propósito por el cual voy a hablar de un texto que Dios me habló y voy a explicar lo que el Señor quería que entendieran? ¿Cuál es el propósito? Edificar. Y la palabra edificar significa construir hogar. La palabra edificar significa para crecimiento. La palabra edificar significa para recibir fortaleza. Eso es lo que significa la palabra edificar, para construcción, para desarrollo. Dios está queriendo que nosotros usemos los dones, como decimos por ahí, para cosas constructivas, no destructivas. Que hagamos las cosas para construirnos los unos a los otros, para fortalecernos los unos a los otros. Entonces yo quiero hoy, iglesia, que usted se imagine, si usted desarrollara sus dones y usted le pidiera al Espíritu Santo que le permitiera tener más libertad para desarrollar esos dones, piense si a usted le podría pasar que el culto se le vuelva monótono. ¿Sabe que yo creo que no? Porque usted cada día sentiría, bueno, Dios, ¿en qué me quiere usar hoy? O, ay, usó a fulano, yo no me imaginaba. Yo no me imaginé que Dios fuera a usar a sutano. Y eso nos genera crecer unos a otros. Cuando vemos esa gloria de Dios en medio de nosotros. Entonces yo quiero invitarle hoy a que oremos para que podamos hacer las cosas como Dios quería que se hicieran, para lo que Dios quería que se hiciera. Y yo quiero invitarle en este momento, mire, hay diversidad de dones. Alguna vez alguien me dijo que mis abrazos eran un don que Dios me había dado. Y yo creo que sí. Porque cada vez que yo abrazo, yo muchas veces he escuchado que las personas reciben fortaleza. Tan simple. Tan simple. Uno que va a imaginarse que eso sea un don. Tan simple. ¿Cuántas veces una sonrisa
como estás de linda, ¿cuántos levanta? Un don tan simple. ¿Cuántas veces mandar un mensajito? Porque el Señor le pone en el corazón a una persona y usted le manda un mensajito tan simple. Pero yo le quiero invitar hoy, iglesia, levántese, que usted es un pueblo dotado de dones, y deje que el Señor desarrolle sus dones. Y como dice esta canción, dígale al Señor: Señor, usa mi vida, pero úsala como tú quieres usarla. No se limite a un don. No, es que solamente mi don es este. No, deje que el Señor le muestre que hay más cosas que usted puede hacer. Y yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie y usted ofrezca sus manos. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Usa mi vida, Señor. Iglesia, yo quiero hoy Usa mi hacer algo simbólico. Yo quiero ungir a los que Dios quiera, a los que quieran ser usados por Dios. Y si usted quiere ser usado por Dios, pase acá que yo voy a ungirlo, pero no voy a orar por usted, solamente lo voy a ungir. Y usted va a ungirse en las partes en que usted quiere ser usado. Va a ungir su boca, o va a ungir sus oídos, o va a ungir sus brazos, según donde usted quiera ser usado. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, Y vamos a pedirle unción al Señor hoy para servirle. Úngete. yo quiero servirte con toda Vas a esparcir el aceite en tu propia vida y le vas a decir al Señor: Señor, yo quiero que uses mi vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, recibo tu unción, porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido la unción del Santo. Ahora mismo, dígale al Espíritu de Dios: yo recibo la unción del Santo, y yo declaro en el nombre de Jesús de que tú me usas. Y ahora mismo ore y únjase y dígale al Señor: Señor, recibo tu unción, recibo tu unción. Bendigo mi vida como una sierva útil, como un siervo útil. Dígale: bendigo mis ojos y declaro que tú me vas a enseñar a ver tus caminos. Dígale al Señor: Señor, bendigo mis oídos y declaro en el nombre de Jesús de que tú los vas a hacer sensibles para escuchar